Jueves 2 de septiembre del 2021, con la comisión M16B2, viendo forma y prueba, un frío de vuelta, ha vuelto el frío a la ciudad. Espero que estén todos bien, que se estén cuidando, estén estudiando, y recorramos este último tramo, esperemos, del aislamiento para poder ir a la presencialidad de vuelta. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Me alegro. Asumo que están todos bien. Bien, doctor. Fideliza, ahí está, fideliza. Bueno, vamos a ir cerrando el tema de forma y avanzamos sobre prueba. La idea de la semana que viene es hacer interpretación y efectos para aquellos ordenados que pueden ir adelantando lectura. Forma y prueba lo cerramos hoy y la semana que viene interpretación y efectos. ¿Sí? Así que ahí ahí estamos bastante al día. Después nos queda un buen tramo para ver la parte final con extinción y todo. Bien, teníamos una regla general, no vamos a entrar hoy al trabajo práctico sincrónico porque en el curso de la charla se va a ir dando, así que no hay necesidad de ir a verlo puntualmente, ya que lo vamos a ir viendo ahora mismo. Habíamos mencionado, como para estructurar un poco el tema de forma, que teníamos un principio general basado en la autonomía de la voluntad de las partes, el voluntarismo que es resaltado en el 2015, un principio general que establecía que las partes podían darle a su contrato la forma que mejor les parezca, ¿sí? La forma que mejor les parezca. Este principio lo estuvimos analizando, habíamos dicho que estaba basado en la voluntad, en la autonomía de la voluntad, y en este sentido, la autonomía de la voluntad va a poder decidir la forma que las partes prefieran darle a su contrato. Hemos destacado las funciones que tiene la forma, hemos destacado también la interrelación directa que tiene la forma con la prueba, y entonces a partir de ahí hemos visto el artículo 1015 que precisamente señalaba esto de la libertad de formas y establecía que solo son, por oposición lo establece, solo son contratos formales aquellos a los cuales la ley les está pidiendo, o la parte les está pidiendo, la ley le está pidiendo a las partes que sigan una forma determinada para la celebración de ese contrato. Por alguna razón, entonces, en ese contrato, el legislador decidió establecer para las partes la obligación de cumplir con una forma determinada y el incumplimiento de esa forma acarrea algunas consecuencias que hoy vamos a ver. Entonces, en base a la autonomía de la voluntad, se le concede a las partes la posibilidad de establecer la forma para su contrato, siempre y cuando ese contrato no haya sido incluido entre los formales por el legislador. Bien, a partir de ahí yo les había mencionado, que ahí alguien ya en el chat me hizo acordar, muchas gracias, que había un artículo al principio del código, artículo 75, también materia de Civil 1, que habla de los tipos de domicilio. A partir del 73 en el 73 tienen el llamado domicilio real, que estaba presente también en Vélez, el domicilio real. Es un domicilio en el cual se presume que la persona vive y ejerce su profesión y actividad económica o comercial. El artículo 74 establece el domicilio legal y el 75 establece la posibilidad de que las partes en un contrato puedan elegir un domicilio para el ejercicio de sus derechos y obligaciones emanados de ese contrato. El artículo en cuestión ha sido reformado, hablando de la versión del Código de 2015,
mediante la ley 27.551. Así que si están con un texto anterior, el código anterior, o la versión original, márquense ahí, ver reforma de la ley 27.751 del año pasado, que ha reformado el artículo 75, incluyendo la posibilidad de que las partes constituyan ese domicilio especial mediante un domicilio de correo electrónico. Entonces, fíjense que ahí en ese artículo 75 tiene que ver con nuestra materia porque hace referencia precisamente a las partes en un contrato. Y habla de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos utilizando de vuelta autonomía de la voluntad. Estamos hablando al momento de celebrar o después, pero con intervención de las dos partes. Hay autonomía de la voluntad acá. ¿A qué apunto con esto? A resaltar esto. La ley 27.551, que un poco descolgadamente reformó la parte del contrato de locación y al mismo tiempo modificó este artículo referido al contrato, al domicilio especial. También conocido como domicilio especial o domicilio de elección o domicilio contractual. Lo pueden encontrar así en los textos. ¿A qué apunto con resaltar este artículo 75 que aparece allí perdido en la primera parte? Es más, ¿por qué aparece perdido allá en la primera parte del código? Porque el domicilio es un atributo de las personas. El domicilio, los distintos tipos de domicilios son atributos de las personas, tanto jurídicas como físicas. Es más, es un atributo, es decir, es un derecho de obligación, por eso es obligación tener tanto las personas físicas como jurídicas un domicilio que se presuma real, legal o especial. Por eso está en la primera parte del código. Entonces, acá apunto a contraerles esto que aparece acá un poco colgado, que es atributos de las personas, que está en la primera parte del código. ¿A qué apuntamos con esto? Yo les había dicho que el principio general es que las partes le pueden dar a su contrato la forma que mejor les parezca. E incluso las partes ante un contrato que no es formal, es decir, un contrato informal, le pueden dar una forma más grave que la prevista en la ley. Si a un contrato, un negocio jurídico informal, le pueden acordar darle un contrato formal. ¿Sí? La forma no pedida por la ley, no exigida por la ley. Entonces, habíamos puesto como ejemplo una lapicera, que la tengo acá porque me gusta cómo escribe, la había comprado, y habíamos dicho que la venta de esta lapicera la hacíamos por escritura pública. Una cosa mueble no registrable, de escaso valor, yo la había pagado 150 pesos, y hacíamos la compraventa de esta lapicera por 150 pesos. ¿Sí? 150 pesos por escritura pública. Y yo les decía, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a establecer una forma no exigida por la ley para un contrato de escasa entidad y que es un contrato informal y referido a una cosa mueble simplemente no registrable? Y quiero que vean las razones por las cuales podemos estar pidiendo esta forma especial. Una sería la íntima relación que tiene con la prueba, ya lo habíamos dicho. Uno por ahí tiene intenciones de que ese negocio jurídico, que podría haber sido celebrado en forma verbal, de hecho la compraventa de lapiceras de origen chino de 150 pesos generalmente se realiza de forma meramente verbal, con la tradición del precio y de la cosa basta. Entonces generalmente ese tipo de negocio se hace en forma verbal, no en forma ni siquiera escrita. Entonces yo quería marcarles la razón de por qué recurrir a una prueba, un medio de prueba, un medio de forma no exigido por la ley. Primero por razones de prueba, como algunos por ahí se había dado cuenta el último encuentro. Buscando darle al negocio jurídico una forma más grave, más severa que la prevista en la ley,
logramos anticiparnos a la necesidad de probar el día de mañana. ¿Qué es lo que tendríamos que probar? Que el contrato existió y el contenido del contrato. ¿Cuáles eran los derechos y obligaciones que surgían del contrato? Entonces, si de repente esta lapicera, que yo la compré, Pablo la compró y es mía, aparece de repente a la clase siguiente en poder de Norma Arias, Norma va a tener que justificar, por qué ella tiene mi lapicera. Y si no tiene ese contrato por escrito, quizás yo le diga, yo no te la vendí, devolvémela. Y Norma diga, no, sí, me la vendió, doctor, ¿no se acuerda la semana pasada que me vendió la lapicera? No, yo nunca te la vendí. Entonces nos pondríamos en un conflicto y tendríamos que intentar probar la existencia del contrato y el contenido del contrato. Norma, para quedarse con la lapicera, va a tener que probar que el contrato existió y que el contrato era una compra-venta y no, por ejemplo, un comodato o una locación. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, la prueba más severa que la exigida por la ley, por un lado nos sirve para anticiparnos a un posible conflicto y ante la necesidad de probar. ¿Probar qué? Que el contrato existió o existe y el contenido, las obligaciones derivadas de ese contrato o los efectos derivados de ese contrato. Y la segunda que les quería marcar es este artículo 75. Artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pueden ver también el artículo 101 de Vélez, porque esto no es una novedad, salvo lo del correo electrónico, ¿no? Obviamente Vélez no hablaba del correo electrónico. Los que están, por favor, en Zoom, en este momento pongan presente en el chat. Y yo tomo la asistencia a los de Google en este momento. Muchas gracias, disculpen la molestia. 101 de Vélez, que no hablaba de correo electrónico. Acuérdense, Vélez hablaba de cartas, misivas, envíos telegráficos y demás. Y hablábamos también de el 75 en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y yo les puedo mencionar también, para que lo tienen que ver, lo tienen que relacionar con esto, el 339, 338 del Código Procesal de Provincia y de Nación. 339, 338, no me acuerdo exactamente el artículo. Ustedes saben que el Código de Provincia sigue casi en todo textualmente al Código de Nación y respeta incluso la numerología. Así que van a encontrarlo en los mismos, que creo que el mismo artículo de los dos códigos, el 338, 339. 339. Sí. El 339 del Código Procesal. Bien, sí. Y no me acuerdo en este momento si en el de provincia respetaba la misma numeración, pero fíjense esos dos artículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el domicilio especial, el del 75? Si yo tengo el contrato celebrado en forma verbal con Norma, por la venta de la lapicera, el contrato de compraventa de la lapicera lo hicimos en forma verbal, y llegáramos a un supuesto de conflicto, vamos a grabarle un poco el tema para que sea más divertido. La lapicera es de oro, que no tengo ninguna lapicera de oro obviamente, y tiene la pluma de platino. Tienes una lapicera de oro macizo con pluma de platino. Y de repente ustedes me la vieron en el aula y a la clase siguiente aparece en poder de Norma. Tiene una risa picarona en este momento Norma, le gustó la lapicera y de repente la clase siguiente digo, chicos, nadie vio mi lapicera porque la que tenía la clase pasada se me perdió. Pero resulta que se la había vendido yo a Norma, en el pasillo, nadie nos vio. ¿Sí? Entonces, de repente se la vemos a Norma, entonces le digo, Norma, no me devolvés mi lapicera, por favor. Y ella dice, doctor, usted me la vendió la semana pasada. No, yo no te la vendí, por favor, devolvémela. Entonces nos ponemos en un supuesto de conflicto. Si la compraventa se realizó en forma verbal y yo la quiero demandar a Norma, la voy a tener que demandar en su domicilio real. El del 73. ¿Por qué? Porque al ser un contrato verbal, no ejercimos la autonomía de la voluntad fijando el domicilio contractual o de elección o especial. ¿Se entiende esto?
Como no hay contrato escrito, nos pusimos en el contrato en el que no realizamos, no redactamos un domicilio especial. Entonces, quizás ni siquiera sepa dónde vive Norma. Y yo la tengo que demandar, la tengo que notificar, la tengo que intimar, le tengo que mandar la cédula de notificación. Entonces, ¿a qué domicilio se la voy a tener que mandar? Y el domicilio que figure como real de Norma. Y si no lo conozco, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ir al registro civil de las personas, a la Cámara Nacional Electoral, que ahora están actualizados los padrones, y voy a tener que probarle al juez dónde vive Norma y pedirle que notifiquen ese domicilio. Porque al no haber habido contrato por escrito, no tenemos un domicilio especial del 75 o domicilio contractual o domicilio de elección, como se llama históricamente. Y capaz que Norma vive o tiene en la Cámara Electoral fijado su domicilio real en Tierra del Fuego. Y nosotros tenemos, el tema fue acá en Lomas. Y yo la tengo que ir a notificar a Tierra del Fuego, con todo lo que eso implica, con gastos. Hace poco tuve una demanda para notificar en la ciudad de Neuquén. Me han vuelto loco en la oficina de notificación en Neuquén, me han vuelto loco para diligenciar una cédula. Estoy hablando de una ciudad capital importante. Entonces, estamos en un contrato, pero no hicimos contrato por escrito, hicimos contrato verbal. Entonces, vamos a realizar el contrato por escrito. ¿Qué hacemos en el contrato por escrito? Fijamos un domicilio especial. Y entonces, pese a que Norma vive en Tierra del Fuego, yo le hago poner un domicilio especial o de elección o contractual en la jurisdicción posible donde vamos a litigar, en Loma de Zamora. Y le digo a Norma, dame un domicilio. Cuando ella me dice Tierra del Fuego, le digo, no, dame un domicilio en la jurisdicción del negocio o de la competencia de los tribunales. Pero yo vivo en Tierra del Fuego, bueno, pero igual, poneme un domicilio acá en la zona, en la capital, en la provincia. Entonces, ya tengo fijado su domicilio en uno más fácil de notificar. Y uno indubitado, porque está fijado en base a la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Sí? Ahora, un pasito más. Ojo con esto, porque los jueces tienen dicho, a partir del 339 de los códigos procesales, que si el domicilio especial o de elección o contractual no ha sido fijado por escritura pública, igualmente tendría que notificar la demanda al domicilio real de Norma. ¿Por qué? Y porque si no es una escritura pública, el contrato podría ser falso, o el contenido, o es la firma de las partes. Y yo estaría notificando una demanda en un domicilio de un instrumento que no tiene firma indubitada. ¿Me siguen en esto? ¿El razonamiento de este? Entonces, ¿por qué exigir una forma más severa de la que plantean las leyes? Y una razón sería esta. Si yo celebro el contrato como mínimo con un instrumento privado, pero con firma certificada por escribano, nos queda un domicilio especial o de elección o contractual indubitado, fijado por autonomía de la voluntad de las partes. Y tranquilamente puedo notificar la demanda en el domicilio especial de elección o contractual. ¿Sí? E incluso, procesalmente, yo le puedo pedir al juez, quizás no lo sepan todavía la diferencia, no se las voy a complicar más, pero en el marco del juicio yo les puedo pedir al juez que en lugar de enviar una cédula indicándole al notificador que el domicilio es denunciado, le puedo pedir al juez que le diga al notificador que ese domicilio no es denunciado por la parte, sino que ha sido constituido. Y como fue constituido, el notificador no va a preguntar si vive o no vive ahí. El notificador tiene que ir y pegar la cédula. Porque es un domicilio constituido. Constituido ya sea por el expediente o por las partes mediante la intervención de una norma que haga indubitada la cláusula. ¿Se entendió esto? Les estoy dando razones para establecer una forma más severa que la exigida por las leyes.
A ver, los que están en Zoom, primero, ¿alguna pregunta, alguna consulta de esto o del tema que ya vimos? Sí, doctor, recién decía el artículo 75 de este cambio que se había realizado del domicilio electrónico. Obviamente que este domicilio electrónico va a estar en el contrato que tiene que tener el requerimiento de ser por medio de un instrumento público. Si Sí, no, te quedas en las mismas consecuencias legales lo que vimos recién con los domicilios físicos. Sumado al problema de la prueba de los domicilios electrónicos, porque la parte demandada te va a decir, y yo nunca recibí el email, nunca me intimó, ¿no? Entonces vas a tener que probar que enviaste el email. Yo ya he hecho un par de actas con escribano y viendo, hay que estudiar todo el tema. Hay un libro muy interesante, hay un autor muy interesante que es colega nuestro acá de Lomas y es profe de la facultad, que da muchos cursos, tiene una web gratuita y demás que pueden ir metiéndose. Es el doctor Gastón Bieli, es de acá de Lomas, es profesor de la Facu, creo que está en Procesal ahora, da charlas en el Colegio de Abogados seguido, está en La Plata también, en la zona de La Plata, y ha escrito ya un par de libros. Uno se llama Contratos electrónicos y el otro se llama La prueba electrónica. Todo lo que es la prueba de los nuevos medios, no sé, una videollamada, un video, una foto digital, un WhatsApp, un mensaje de texto, un correo electrónico, todo eso tiene mucha relación con los regímenes técnicos y las pruebas informáticas y demás. Y aparte de esto que estamos viendo respecto a los domicilios físicos, con los electrónicos van a tener seguramente cuestiones de prueba electrónica. Así que la facultad tendría que incrementar la carga del estudio de esos aspectos en los derechos procesales. Pero no nos vamos a meter en prueba, ni en derecho procesal. sí, igual mi pregunta, perdón que lo interrumpa, mi pregunta es, el domicilio electrónico que fija la parte, no, por ejemplo, mi abogado, no el domicilio electrónico de mi abogado, sino de mi parte que yo firme el contrato. El abogado generalmente en el contrato no figura. Estamos hablando de un contrato, no de un conflicto. Perfecto. No estamos hablando de un proceso judicial donde existen domicilios procesales constituidos. Porque ahí ya también tenés un pasito más, Maximiliano, que también pueden, si les interesa, les paso doctrina sobre eso, hay que diferenciar entre lo que es un domicilio físico, un domicilio electrónico, como podría ser un correo electrónico, es decir, lo que es un domicilio digital, un domicilio electrónico o de una firma certificada o domicilios certificados. Porque en la provincia de Buenos Aires y en la capital ya existe algo más allá de eso, que es la firma digital y los domicilios certificados. Con lo cual uno envía escritos, recibe escritos, envía notificaciones y recibe notificaciones mediante firmas digitales y procesos y procedimientos digitales corroborados por un tercero que es el Poder Judicial. Entonces todo ese proceso queda mucho más seguro y más certificado. Ahora, respecto a este 75, con la novedad del correo electrónico, el tema es si vos envías un correo y lo querés ofrecer como prueba, y la parte contraria te dice nunca recibí ese correo. Entonces, ahí va a haber una serie de jurisprudencia y conflictos futuros que todavía no han nacido por la reforma del año pasado. En suma, ¿alguien más? Sí, profesor, una consulta con respecto a la prueba en los contratos, póngale verbales, como prueba podría ser los testigos. Después vamos a ver prueba, Alberto, ahora estamos en forma todavía. En suma, ¿alguien más? Bueno, ahora sí, en Google, Nilda. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta era con respecto que usted dijo que se podía notificar como constituido y quedaba la cédula fijada. Sí. Eso en el caso de cuando se inicia la demanda. ¿Eso significa también que sería bajo responsabilidad? No, Porque eso es otra cosa. El constituido era el que constituía el abogado del parte. No. En la demanda planteas que el domicilio tiene el mismo carácter que si ya lo hubiera constituido en el proceso y pones que es constituido. Le pedís al juez que
le ordena notificar como constituido, pese a que nunca estuvo en el proceso. Bajo responsabilidad es otra cosa y en otros supuestos si se lo dejamos a los profes de procesar. Pero ya en la demanda pedís que al demandado se le notifique la cédula, consignando en la cédula que el domicilio es constituido, porque ha sido constituido en una escritura pública, en un instrumento público o en un instrumento privado con firma certificada por escribano. ¿Está Nilda? Nilda. Perfecto, doctor, gracias, Nilda. De nada. ¿En Zoom alguien más? ¿En Google alguien más? Bueno, bien. Entonces, vamos al código, artículo, salimos del 75, vamos al 1015, para ir cerrando el tema de forma. En el 1015 tenemos la libertad de la forma, este principio que estábamos remarcando hoy. En el 1016, una regla que sigue el viejo principio en derecho de lo secundario accesorio sigue la suerte del principal. Entonces, con lo cual nos está diciendo que si el contrato principal ha sido realizado o debió haber sido realizado por instrumento público o escritura pública, el accesorio sigue la suerte del principal y también debe ser realizado por la misma forma exigida. Y ahí tenemos el 1017, artículo 1017. El 1017 nos dice distintos negocios jurídicos, distintos actos jurídicos bilaterales que deben ser realizados por escritura pública. Es una enumeración abierta en la medida que el inciso D nos deja abierto a la posibilidad del acuerdo de partes o la disposición legal de que otros negocios jurídicos sean incorporados a este listado. Entonces puede haber un contrato que por una ley especial sea necesario desarrollar por escritura pública, ¿sí? Entonces es un listado abierto en este sentido. Vemos rápidamente la enumeración para hacer algunas aclaraciones. El inciso A refiere a la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Ojo, acá hay que ser precisos, Estos artículos, algunos artículos requieren precisión terminológica. Este es uno. Adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. No cualquier derecho y no cualquier cosa. Derechos reales sobre inmuebles. Me han dicho que el contrato de locación de inmuebles debe ser realizado por escritura pública. Me han dicho que los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación, extinción de derechos reales tienen que ser por escritura pública. Está mal, porque son los derechos reales sobre inmuebles. Los derechos reales sobre una lapicera de 150 pesos no deben ser realizados por escritura pública. Acá se refiere exclusivamente a adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. No derechos no reales, derechos personales o derechos posesorios. Derechos reales. Dominio, hipoteca, ¿sí? Deben ser realizados por escritura pública. Y no cualquier instrumento público, sino la escritura pública. El universo es el instrumento público y dentro de ese universo tenemos uno que es la escritura pública. Dentro del universo de instrumentos públicos existen otros que no son escrituras. Por ejemplo, el DNI que deben tener todos ahí en su billetera, que necesitamos para votar la semana que viene, la libreta universitaria, que alguno debe tener todavía, aunque ya está todo casi digitalizado, el título que quieren obtener de abogado, que les da la facultad, es un instrumento público. Un expediente judicial es un instrumento público. Un expediente administrativo en un ministerio, en una municipalidad, son instrumentos públicos. Pero no son escrituras. Entonces acá hay que ser claritos. Adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. ¿Sí?
todo lo que se refiere a ese tipo de negocios jurídicos debe ser realizado por escritura pública. ¿Por qué? Porque lo dice el legislador. ¿Por qué? Porque entendió el legislador que era uno de los negocios jurídicos más importantes que las partes pueden realizar en nuestro país y le dio una forma rigurosa. Por razones de funcionalidad, por razones de publicidad y demás. ¿Sí? Nos da algunas excepciones, 2 excepciones a esta regla. Cuando esa adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles es realizada por subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. ¿Por qué? Porque en una subasta, especialmente si es judicial, tenemos muchas más garantías que las propias en cualquier escritura pública. En cualquier trámite judicial, en cualquier proceso judicial, tenemos a las dos partes representadas con sus abogados, con patrocinio letrado. Tenemos a un tercero imparcial e imparcial, que es el juez. Tenemos a un martillero que ha sido designado como auxiliar del juez que interviene. Tenemos un instrumento público, que es el expediente. Tenemos publicidad, porque para realizarse la subasta va a haber que publicar edictos. Y tenemos también otro sistema de publicidad, que es la participación del público en general en el acto público de la subasta. Y después el juez autorizando o aprobando esa venta en subasta pública. Con lo cual, en un trámite judicial o administrativo de ejecución, donde hay una subasta para adquirir, modificar o extinguir derechos reales, tenemos aún más garantías que en cualquier escritura pública. Y por lo tanto, no es necesario que intervenga un escribano haciendo una escritura pública. ¿Está? Inciso B. Contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. No sobre el accidente de tránsito que hubo la semana pasada en la Ruta 2, sino sobre inmuebles. Derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. C. Todos actos que sean accesorios de otros otorgados en la escritura pública. La suerte de los accesorios sigue al principal. Y el D, que habíamos mencionado ya, por acuerdo de partes o disposición de una norma especial, también deban ser llevados a cabo en escritura pública. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si las partes incumplen con esta norma y un negocio jurídico que debía ser realizado por escritura pública es realizado por otra forma contractual que no es la escritura pública? Vamos a un ejemplo determinado, un ejemplo de todos los días. Cuando adquirimos un inmueble, generalmente, cuando hay intervención especialmente de un martillero, se da en primer término la firma de alguna seña ante el martillero. Posteriormente se da la firma de un boleto de compraventa, y después se prepara con tiempo y un plazo más largo, con todas las formalidades, la escritura pública. Entonces, cuando estamos... te pido, Micaela, si puedes mantener el micrófono apagado, gracias. Cuando tenemos a un negocio jurídico de compraventa de inmuebles que ha sido celebrado por instrumento privado, como es el boleto, ¿cuál sería la sanción del incumplimiento con el inciso A del artículo 1017, que nos decía adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles? Siendo que el negocio jurídico que tienen ahí entre manos las partes es la transmisión del derecho real de dominio sobre el inmueble, a cambio de un precio cierto en dinero. ¿Sí? Entonces, incumplieron la forma. Con el boleto no llegaron a la forma. ¿Cuál sería la sanción? La nulidad. La sanción al incumplimiento. El artículo 1018, que está inmediatamente luego del que nos marca la necesidad de la escritura, nos establece que si las partes
no han cumplido con la forma, menciona una palabrita que es recontra problemática, que es la sanción de nulidad. 1018 nos dice que si no se cumplió con la forma, la sanción sería la nulidad. Pero bueno, acá ustedes ya saben, ya han estudiado, que nulidades hay básicamente de dos tipos: nulidad relativa, nulidad absoluta. A mí no me gusta hablar de nulidad en este artículo, porque acá la nulidad implicaría, primero no dice qué tipo de nulidad estamos hablando, en realidad acá, yo ahora se van a dar cuenta, estaría hablando de una nulidad impeditiva, una nulidad absoluta. Ahora van a ver por qué, o es mi intención mostrarles por qué. Y ustedes saben que la nulidad relativa implica que el acto todavía puede ser saneado, y en cambio la nulidad absoluta implica que el acto no es válido y vuelve al origen, las partes deben volver atrás las prestaciones. Y sería la sanción más grave que hay en el ordenamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso que estábamos poniendo como ejemplo, las partes han celebrado un boleto de compraventa y no han llegado a la escritura, y quizás nunca realizan la escritura. ¿Cómo debemos entender esto de la sanción de nulidad que dice el 1018? La interpretación que debemos hacer de esto de bajo forma o forma bajo sanción de nulidad es que al no haber cumplido con la forma exigida por la ley, que era, recordemos, inciso A del 1017, escritura pública, al no haber cumplido con la escritura pública, el negocio jurídico o el acto jurídico, boleto de compraventa de inmueble, ese acto jurídico, no es válido para satisfacer el objeto y la causa del negocio que realmente las partes quieren llevar a cabo. ¿Cuál es la causa y el objeto del negocio que las partes quieren llevar a cabo? Transmitir el dominio sobre un inmueble, a cambio de un precio cierto en dinero. Entonces, al no haber cumplido con la forma, acuérdense de Gersi en esto, acuérdense de Gersi diciendo, ojo que la forma es un elemento esencial en aquellos contratos que la ley establece que son formales ad solemnitatem. Al no haber cumplido con la escritura pública, el contrato no es válido para cumplir con su causa y objeto, que era transmitir el dominio. Vamos de vuelta. Como no celebraron escritura pública, no hay transmisión de dominio del inmueble. Y acá les marco. Ustedes pueden ir con un boleto de compraventa al registro de la propiedad inmueble en La Plata, pedir que escriban la transferencia del dominio en su favor como compradores. No. No. Los sacan corriendo. Los van a sacar corriendo. Le van a decir, vaya un escribano, celebren la escritura y tráiganme la escritura. Entonces, en ese sentido, la sanción es la nulidad. En el sentido de que el acto jurídico, boleto de compraventa de inmueble, no puede cumplir con la transferencia del dominio sobre el inmueble. Porque le falta ¿qué? La forma solemne prevista en el inciso A del 1017. Y hasta que no cumplan con la forma, no hay transmisión de dominio. ¿Sí? En el mismo sentido, si firman la escritura pública, pero el escribano, al otro día, pobrecito el escribano o escribana, fallece y nunca se inscribe esa escritura en el registro, ¿hay transmisión de dominio? A ver los de Zoom, ¿qué dicen? Pero los de Zoom? lo puede firmarlo el subrogante. No hay subrogante. No se vayan por las ramas. Hay un escribano de 85 años de edad que falleció después de terminar de firmar la escritura cuando se fueron el comprador y vendedor. No tiene secretaria, no tiene subrogante, no tiene nada, solito. No se transfirió el dominio. No hay transferencia de dominio, dice Juliana. ¿Alguien más? Para mí sí, ya está Falta- firmado. Para mí sí, porque Sí. está firmado todo.
Sí, profe, para mí también. Si Y ya es un está instrumento firmado, público la escritura y no le pertenece al Bueno, los de Zoom ya está, hay mayoría de que sí. Un segundo, un La, segundo. Los de la Zoom dicen firma tiene validez. mayoría que sí. Los de Google Meet, a ver. Los de Google Meet, ¿qué dicen? De a uno. Cecilia, dale. ¿Hay que registrarlo, hacer la inscripción en el registro de la propiedad? ¿Para qué hay que registrarlo, Cecilia? No hay escritura pública. Ahí Juan se fue más allá todavía. Dice, ni siquiera hay escritura pública si no se registra. Para mí sí sirve. Porque ya firmaron las partes y ya firmó el escribano. Y usted escribe. Yo les vuelvo a preguntar, les vuelvo a decir, miren, No sea la publicidad. ahí alguien dijo publicidad, eso me gustó, ahora lo vemos. Les vuelvo a pedir, razonemos todos. ¿Qué pide el 1017A? El 1017A dice, para transmitir, para adquirir derechos reales sobre un inmueble hace falta escritura pública. ¿Dónde dice el 1017 que se requiere la inscripción en el registro de la propiedad inmueble? Sí, en ningún lado. Entonces, para transmitir el dominio, para adquirir el derecho real de dominio sobre un inmueble, lo que se requiere es escritura pública. Nada más. No requiere inscripción. Y acá alguien dijo, Juan había dicho no hay escritura. No, la escritura existe. Si la firmó el escribano y estaban las partes y era funcionario y demás, la escritura existió. Lo que pasa es que el pobre escribano que falleció y no llegó a escribir la escritura y la tiene guardada en su escribanía, hizo que el acto, alguien había dicho la palabrita publicidad en Google, hizo que el acto no trascendiera la intimidad de las partes. El acto no salió de la oficina del escribano, con lo cual el acto no ha sido publicitado. ¿Cuál es el medio que Vélez recomendaba para publicitar el derecho real de hipoteca? Que yo les pasé la nota a un artículo de Vélez. ¿Qué decía Vélez? El registro. El 3203. ¿Se acuerdan? El Vélez decía, ojo porque hay una cosa nueva que están utilizando, un sistema nuevo que están utilizando en Portugal, ahí en Bélgica y demás. Fíjense que están haciendo los registros del derecho real de propiedad. Y eso puede ser un buen sistema de publicidad, decía Vélez. Sistema de publicidad. Entonces, pasando en limpio, la escritura es constitutiva de derechos reales sobre inmuebles. La celebración de la escritura es constitutiva de derechos reales sobre inmuebles. Pero la inscripción en el registro no es constitutiva de derechos, es meramente declarativa, tiene fines meramente publicitarios. Estamos hablando de inmuebles. Inmuebles. En los automotores es distinto el sistema. Fíjense que este 1017 no habla de automotores. Los automotores tienen un régimen especial particular que está establecido en un decreto ley que creo que era del año 56, por ahí. Si alguien tiene el código de Vélez, en el apéndice lo tienen, búsquenlo, si no, busquen régimen del registro de la propiedad automotor. Entonces, en ese decreto ley tienen el régimen que rige el sistema de propiedad en automotores, que es distinto. Es distinto. Ustedes saben, alguno habrá comprado, alguno habrá vendido o ha escuchado nombrar, en los automotores no se requiere escritura pública. De hecho, no están enumerados en el 1017 los automotores. ¿Sí? En los automotores se utiliza un formulario llamado 08. Aunque hoy se ha digitalizado todo, ¿verdad? Hoy se puede realizar casi toda la transferencia mediante el sistema digital. El sistema, el registro de la propiedad automotor, hace que las partes firmen esos formularios fuera del registro. Está la posibilidad de firmarlo fuera del registro y concretar la operación fuera del registro.
e incluso entregar el auto y pagar el auto y entregar esos formularios fuera del registro. Pero no hay transmisión de dominio en ese momento. La transmisión de dominio en los automotores se produce recién cuando esos formularios se presentan en el registro para su inscripción. Porque en el sistema de los automotores el legislador fue aún más riguroso todavía. Y dijo, como esto es un vehículo y es una cosa peligrosa que está circulando por la calle, y hay involucrado la seguridad social y el riesgo de que produzca un accidente y cause daños a terceros, vamos a pedirle algo más a la transmisión de dominio de automotores. Le vamos a pedir que sea inscripta en el registro. Entonces la inscripción en los automotores sí es constitutiva de derechos. Sí es constitutiva de derechos. ¿Estamos? La propiedad inmueble es meramente declarativa a los fines publicitarios. Y en el registro de la propiedad automotor hablamos de un sistema registral constitutivo de derechos. Ojo con eso, con las denuncias de venta y todo ese tipo de cuestiones. Bien. Entonces tenemos los contratos que deben ser celebrados por escritura pública, 1017. ¿Sí? Tenemos esta sanción establecida en el 18 para el incumplimiento de la escritura. Que en sí no hablamos de una sanción, sino que hablamos de la insatisfacción de todos los requisitos para cumplir con el contrato. No hay transmisión de dominio entonces en ese contrato. ¿Sí? Pero el contrato es válido. El contrato, aunque haya sido celebrado por instrumento privado, volvemos a nuestro ejemplo anterior, el boleto de compraventa del inmueble es válido. Es válido, de hecho se sigue firmando, se firman todos los días boletos de compraventa de inmuebles. Es válido. Lo que no es válido, o no tiene el efecto de transmitir el dominio sobre el inmueble. Pero el boleto en sí es válido. ¿Es válido como qué? O al revés, no es válido como qué, como instrumento de transmisión del dominio sobre un inmueble. Pero sí es válido como qué. Como prueba. Como contrato donde se comprometen las partes a otorgar su autonomía de la voluntad, su consentimiento, ante un escribano en escritura pública. Entonces el boleto no es válido como contrato de transmisión de dominio sobre un inmueble. Pero el contrato de boleto de compraventa sí es válido como contrato donde las partes se obligan a prestar su colaboración y consentimiento para celebrar la escritura pública. Y por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un boleto de compraventa traen efectos, y el incumplimiento puede ser reclamado judicialmente. ¿Qué puede plantear el acreedor? Por ejemplo, el juicio de escrituración. Va un juez y le plantea el incumplimiento de la escritura, le muestra el boleto al juez y le pide que le reclama el cumplimiento de contrato del boleto, que no es la transmisión de dominio, sino el otorgamiento de la escritura pública para transmitir el dominio. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí, está. Perfecto. Sí. Bárbara, que hoy decías que no, ahora se entendió. Bárbara Hernández. ¿Estás bien? Bueno, me alegro. Bien, ahí alguien puso en el, Rosa López puso en el chat de Google, gracias Rosa, el decreto del registro de la propiedad automotor es el 6582/58. Ahí tienen el régimen que rige cómo se transmiten los derechos reales en materia de propiedad automotor. ¿Sí? Ahora, hay otros contratos que son formales y no están en el Código Civil. Vamos de vuelta. Hay otros contratos formales, solemnes, que no son los del 1017. Fíjense, de vuelta, el 1017, inciso D, deja abierta esta enumeración. Pero hay otros contratos que también son formales, pero la forma exigida para esos contratos no es la escritura pública.
Yo los puse en la guía de lectura para que ustedes los vean, los tengan, los puedan buscar tranquilos. Tienen ahí el artículo 8 de la 25065, que es la ley de tarjeta de crédito, la ley de tarjeta de crédito, donde se marca que el contrato de tarjeta de crédito debe ser celebrado por escrito. Tienen también, entonces es un contrato formal, pero no exige escritura pública, exige forma escrita. Hay alguna discusión por ahí respecto al contrato de locación de inmueble, que dice que debería ser celebrado por escrito también. Pero la discusión es si es a los efectos de su validez o a los efectos de su prueba. Ustedes saben que hay contratos que son formales para la prueba, no para la validez. Son los llamados contratos formales ad probationem. ¿Sí? Ad probationem. Y también les mencioné ahí el previsto en la 24240, busquen el número de artículo exacto, era por el 30, me parece 32, si mal no recuerdo, 24240, creo que el 32, la venta de bienes y servicios de consumo fuera del establecimiento comercial. Fuera del establecimiento comercial. ¿Cómo es esto? Seguro que les ha pasado, y más de una vez. Por ahí en más o menor grado, o mayor valor o menor valor del producto. Pero a todos nos están llamando permanentemente a casa, si alguno tiene teléfono fijo, o al celular para ofrecer algún servicio o producto. ¿Sí? Y cada 20 llamadas, o cada 30, depende de la persona, depende del momento, por ahí nos enganchan distraídos y decimos que sí a algo. ¿Sí? En teoría, conforme esa norma, esos contratos deberían ser celebrados por escrito. ¿Por qué? Porque el consumidor o usuario es sorprendido fuera del establecimiento mercantil. Cuando ustedes lo llaman por teléfono, pueden estar cocinando los ravioles para esta noche, pueden estar descorchando una botella de vino tinto, pueden estar saliendo al banco, corriendo al banco que les cierra, o pueden estar atendiendo o teniendo UPA a su hija o hija. Entonces, no los encuentra a ustedes en un momento de serenidad, en un momento de tranquilidad, en el cual ustedes puedan debidamente elaborar la posible aceptación de una oferta. ¿Se acuerdan eso de Gersi? La elaboración interna de la voluntad, que después hay que exteriorizarla, ya sea como forma de oferta o como aceptación de la oferta. Entonces, no hay discernimiento, no hay libertad, no hay intención, no hay libre otorgamiento de la voluntad. El consumidor o usuario fue sorprendido fuera del establecimiento. No ha sido el consumidor o usuario el que ha ido al establecimiento a contratar. No fui a Frávega a comprar la heladera. Me llamaron por teléfono a las 10 de la noche, medio dormido, y me dijeron, ¿no querés comprar una heladera así, asá, te ofrecemos esto, lo otro? De casualidad quizás. Pero no concurrí yo al establecimiento. ¿Sí? Tiene algunos mecanismos relacionados con el marketing y las reglas de comercialización y demás que hacen también que a veces sean ofertas encubiertas. Ahora, obviamente, con pandemia hace rato que no se ve, pero ha pasado, a mí me han invitado una vez a un hotel para 2 personas a cenar, con una cena show gratuita, usted se ganó tal cosa, y uno concurre, y bueno, tiene una cena, esto, lo otro, una botella de vino en la mesa, dan un show, todo muy divertido, todo muy lindo, un lugar lindo, agradable, por ahí caro. Pero termina ese show, termina la cena y viene un vendedor y dice, mire, estamos vendiendo cruceros al Caribe. Y uno por ahí se siente medio responsable o culpable que estuvo en la cena, se lo dieron gratis, o muestran una película en la pantalla de lo lindo que es el Caribe, lo lindo que es el crucero y demás. Y uno no fue a buscar ahí contratar un viaje al Caribe, o un viaje en crucero. Y de repente es sorprendido en esta instancia, entonces, fuera del establecimiento. Ese tipo de contratos, en ese tipo de situaciones, debería ser celebrado por escrito, para que sea válido. Pasa a ser un contrato también formal.
¿Sí? Contrato formal. A ver, los que están en Zoom, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto de forma? Hay otros contratos ahí que yo- Una consulta. Perdón, los que la guía de lectura, ustedes pues. Sí, ¿quién está preguntando? perdón, ¿entraría también lo que es el contrato de seguros dentro de estos de forma? Sí, a ver, hay contratos que están, como el contrato de seguro, el contrato de cuenta bancaria y demás, son contratos que tienen gran índole de la Ley de Defensa del Consumidor, tienen gran incidencia también de entes de contralor. El Banco Central está regulado por el Banco Central, las compañías de seguros están reguladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Hasta hace poco, las compañías de seguro tenían obligación de dar el contrato por escrito. Ustedes me van a decir, sí, está bien, pero yo contraté un seguro por teléfono. Sí, está bien. Pero al tiempo, de alguna forma, la compañía tiene la obligación de enviar la póliza. Eso se rige por resoluciones de superintendencia. Y puedo contratar por teléfono, dando mi tarjeta de crédito. Incluso hoy, algo que es bastante sorprendente, aseguro un auto sin verlo. Incluso yo hace poco cambié el régimen de mi auto de un tercero completo, lo pasé a un todo riesgo, un riesgo completo. Dije, bueno, me asusté del precio de los repuestos. Dije, bueno, le voy a pasar a todo riesgo por las dudas. Y yo dije, bueno, acá me van a llamar a una revisión general del auto. No, el auto no lo vio nadie. Sí, yo podría haber asegurado todo riesgo, un auto chocado, todo destruido, y no sé cómo se dan cuenta si eso es verdad o no. Pero bueno, nadie lo vio el auto, nadie lo revisó. ¿Sí? Entonces se contrata por teléfono. Y después la compañía tendría la obligación de enviar por lo menos la póliza escrita con las condiciones. ¿Sí? Lo mismo en los contratos de banco, y por hoy se pueden abrir las cuentas sin ir al banco, sin firmar nada, desde el teléfono, enviando por WhatsApp el DNI. No sé, hace poco abrí una cuenta en el Santander. Se pueden abrir cuentas gratuitas de tarjeta de crédito. Hay bancos que son digitales absolutamente, ni siquiera tienen sucursales. Hay 2 o 3 nuevos que están compitiendo, son absolutamente gratuitos de por vida, ahí son esos bancos, y yo no lo tengo, ¿no? Pero no tiene costos y no tiene requisitos. Es absolutamente gratuito y sin sucursal, cero presencialidad. Y esto antes de la pandemia. Pero bueno, también tendrían que enviar de alguna forma, por mail, por WhatsApp o algo, o al domicilio, tendrían que enviar de alguna forma el contrato bancario escrito, ¿sí? Para saber las cláusulas y condiciones. Y también lo van a saber tanto la Superintendencia de Seguros de la Nación, el contrato ese, y el Banco Central. Van a estar al tanto y van a estar en conocimiento de las cláusulas de ese contrato. En suma, ¿alguien más? Serían todos los de consumo, ¿no, profe? Todos los contratos de consumo serían por ese contrato. Cuando el consumidor o usuario es sorprendido fuera del establecimiento con una oferta. Cuando, por ejemplo, vas al supermercado, ¿vieron en el supermercado que hay un auto estacionado y venden 0 kilómetros en el supermercado? Ustedes no van a comprar un 0 kilómetros al supermercado. Ustedes fueron a comprar alimentos, y de repente pararon a ver el auto y de una forma u otra los agarran un día distraídos, un día medio flojos y les venden un auto en el supermercado. Entonces, ustedes no fueron a comprar un auto ahí, no fueron a una concesionaria, fueron a un supermercado a comprar alimentos, no a comprar un auto. Entonces, ese tipo de cosas donde el consumidor no va al establecimiento, sino que el establecimiento lo sorprende, el negocio lo sorprende fuera del establecimiento, deben ser celebrados por escrito. Silvina. Profe, no, le quería comentar que pasaba mucho con los tiempos compartidos. Que usted nombró lo de los viajes, era la tip. Yo he vendido, por ejemplo, ahora me di cuenta, pero bueno, uno les ofreció un viaje a Uruguay, que era lo más cerca, le hacía un mundo, y cuando llegaba allá después tenían que pagar casi toda la mitad de lo que habían consumido, más el viaje, más el traslado, era
Bueno, antes no sabía que estaba mal, pero bueno, eso era también, uno lo enganchaba a cualquier lado. La gente, de negociación, mecanismos de ventas, ¿no? Que están muy estudiados, son... Profesor. Sí. Consulta, ¿y en qué situación se puede dar los instrumentos privados? ¿En qué sentido, Alberto? ¿Cómo en qué situación se pueden dar los instrumentos privados? Claro, porque usted habla en una compra de inmuebles, tiene que ser por escritura pública y la validez de la firma de las partes y el escribano. Y en los instrumentos privados, la validez es la firma de las partes. No sé a qué llamamos validez, pero un instrumento privado también puede tener firma certificada por escribano. Por eso esas cosas no la entiendo, porque no vi nunca de repente cómo es una escritura pública, un instrumento privado, vamos a decir, no lo vi. Un instrumento privado, eso es civil 1, Alberto. Un instrumento Sí, privado, repasen ahí 300... El conocimiento lo tengo de lo que es un instrumento privado, pero el papel, el soporte, el contrato, nunca lo vi. A eso es lo que voy. Bueno, después le subo, si quieren, una escritura pública, no sé, le tachamos los nombres. Tiene una serie de formalidades, se hace hojas previstas por el escribano, con un formato distinto, ¿no? Un formato establecido. Incluso hoy por hoy los escribanos pueden certificar firma digitalmente sin ver a las personas. En Capital Federal está instrumentado ya eso, en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal. A ver, déjenme ver forma, pues yo les he estado agregando cosas. Sí, acá. Fíjense que hay un Word, lectura sugerida de forma, que se llama Certificación Notarial Digital en Cava. Y también tienen un artículo de Bieli y del doctor Jara, que son socios, son los autores de los dos de la parte electrónica. Uno se llama Domicilio Constituido Electrónico y otro COVID y Contratación Electrónica. Tienen otro artículo que se llama Domicilio Especial Electrónico, y yo les he subido para que lo vean una partida digital de las nuevas, que no necesita ya ningún tipo de firma ni sello, ni siquiera timbrados, y un título digital automotor. Todo eso lo tienen ya subido en la lectura sugerida de forma. Después les puedo subir un instrumento privado, pero un instrumento privado es un contrato cualquiera que hayan visto alguna vez habrán visto un contrato. Y les subo una escritura pública, si quieren, para ver una compraventa inmobiliaria. Un texto de una escritura de compraventa inmobiliaria. Para cerrar el tema forma y el encuentro de hoy, les marco también, yo les decía los encuentros anteriores, que teníamos dos elementos esenciales que habían avanzado mucho y van a moverse más rápido que los otros dos, que son la forma y el consentimiento. En materia de forma, si ustedes están prestando un poco la oreja a todo el tema de lo que es las bitcoins, la moneda electrónica, ese tipo de cuestiones, ustedes van a ver que siempre, no les quiero hablar de moneda electrónica, sino de el sustento que utilizan las monedas electrónicas. Todo lo que es Bitcoin, toda moneda electrónica, contratación electrónica incluso, tiene como sistema de respaldo algo muy novedoso de hace pocos años, que se llama blockchain, o cadena de bloques. Blockchain o cadena de bloques. Yo les puse ahí también dos artículos de doctrina explicando esto, y explicando cómo viven en Estonia, un país chiquito con pocos habitantes, pero donde tienen una programación absoluta que ha llevado a la despapelización absoluta del Estado, y está toda la documentación y todos los datos de todos los ciudadanos digitalizados. ¿Sí? Todos los registros, todos los papeles que llevamos en la billetera, todas las cosas que tenemos todos nosotros, todo eso lo tienen en sistemas y registros absolutamente digitalizados del día del nacimiento. Pero esto del blockchain, ¿qué quiere decir o qué es? Es un sistema que es el futuro en materia de contratos y en materia de registros. Es el futuro de
el sustento de la forma de los contratos. La forma solemne como para que esos contratos sean indubitados. Entonces, ¿por qué el Bitcoin ha tenido un cierto éxito a nivel mundial y se utiliza para las transacciones e incluso se utiliza para los negocios ilícitos, para el delito? ¿Por qué está tan garantizado esto de las monedas electrónicas? Porque tiene como sustento esto que se llama blockchain o cadena de bloques, donde la base del sistema es que hay una identificación inalterable de cada traspaso que se produce desde el nacimiento de una moneda electrónica o de un contrato y cada traspaso que se hace de esa unidad o contrato. ¿Mediante qué? Mediante cadenas de bloques de datos que están en un sistema que es supuestamente inalterable, supuestamente inexpugnable. No se puede tocar, no se puede alterar. Entonces, siempre podemos entrar a revisar cuál es la cadena de bloques de la propiedad de un Bitcoin determinado, o quién es el dueño de un auto, o quién es el dueño de un inmueble. Porque si hay dudas, lo único que hacemos es recorrer para atrás la cadena de bloques. Y vemos si seguimos la cadena de bloques hasta llegar al verdadero y actual dueño. De ahí que eso sea el éxito de las monedas electrónicas y la contratación electrónica. Porque tienen como sustento esto que se ha inventado de las cadenas de bloques inalterables. ¿Sí? Que un poco ya se utiliza en el registro de la propiedad automotor en nuestro país. Ya hay un sistema ahí indubitado que va tendiente a la despapelización y está todo digitalizado. ¿Sí? Yo lo cargo un poco a un primo que tengo, que es escribano, y le digo que se va a quedar sin laburo dentro de poco tiempo. Tiene mi edad más o menos, y le digo que en 10 años no, se va a tener que venir de vuelta a la profesión de abogado porque se queda sin profesión. ¿Por qué? Porque el sistema de escribano está quedando un poco colgado históricamente. Necesitamos una persona física con un sello, con una habilitación, que trabaja de lunes a viernes, andar a encontrar un escribano en fin de semana. Si tenemos que certificar algo, hacer algún negocio, es imposible o nos arrancan la cabeza. O están limitados por jurisdicciones. Un escribano puede trabajar en la jurisdicción donde tiene el registro, no en cualquier otro lado. Entonces, es una profesión o una actividad que da certeza, ha funcionado durante muchísimos años, pero que va a ser pasada por arriba por estos sistemas digitales más modernos, donde se van a poder lograr niveles de seguridad similares o idénticos al de los notariales actuales. Entonces vayan viéndolo esto, no se evalúa, no se toma sobre esto, no hay legislación para ver, pero vayan viendo la ley 25.506 de firma digital, vayan viendo esas cuestiones novedosas, porque ustedes se quejan de que yo les apago el trabajo práctico a los 15 minutos. Imagínense cuando tengan un vencimiento con un juez y el sistema del token de la provincia ustedes tengan que contestar a las 12 del mediodía del día viernes. Y ustedes quieran presentar el escrito a las 12:01. Perdieron el juicio. Perdieron el juicio. Está todo firmado con firmas digitales, establecido y certificado con firmas digitales. Entonces hay que acostumbrarnos a movernos con ese medio electrónico. Hoy, un poco gracias a la pandemia, tanto el litigio en la capital federal como en la provincia es 99,99% digital. Con un pequeño token, yo les muestro uno. ¿Le puedo hacer una pregunta media? Esto es un token, parece un pendrive, pero no tiene capacidad de almacenamiento. Es una llave de firma digital. Ahí lo vieron los de Zoom, lo vemos en Google. Parece un pendrive, pero en realidad adentro tiene una firma digital que está asociada a través del Colegio de Abogados a mi matrícula. ¿Sí? No tiene capacidad de almacenamiento, no almacena nada de información. Solo tiene un código adentro.
Entonces, si no presenté el escrito a tal día, a tal hora, queda evidenciado en el sistema, no hay forma de alterarlo. No es como antes el cargo que lo ponía el empleado a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, ponía la hora, el día, y se podía cambiar, o se podía cortar la luz en la mesa de entrada. No. En estos 2 o 3 años me ha pasado una vez sola, que llegué al estudio, tenía que contestar un traslado, me vencía y me quedé sin internet y la computadora empezó a funcionar mal. Tuve que agarrar la notebook, subirme al auto, me paré en un bar que tenía la clave Wi-Fi y me tuve que poner a trabajar dentro del auto con el token, un desastre. Pero si no mandaba el escrito, perdí el juicio. ¿Sí? Una vez sola, me pasó en 2 o 3 años. Hay que tener buena conexión, hay que tener buenas computadoras, pero se litiga así ahora. A ver en Zoom, así cerramos. Doctor, en realidad no tiene nada, no sé si tiene algo que ver, pero en caso de que usted pierda el token, ¿tiene que hacer la denuncia policial como si perdió la misma matrícula? ¿O... no sé si denuncia, pero al colegio sí lo tenés que denunciar. No sé si hace falta denuncia policial, porque además del token físico, de la llave esta que les acabo de mostrar, por supuesto yo tengo una clave. Entonces no alcanza con el token, sino que además hay una clave. Es decir, son 2 claves, una para entrar al sistema y otra para firmar. Y al mismo tiempo tiene que estar el token. Así que el que lo encuentre tampoco va a servir, no le va a servir de mucho ni va a saber para qué sirve generalmente. Sí me pueden hacer una maldad si me sacan el token. Pero bueno, según dicen, el colegio creo que tarda una semana, 10 días en renovar el token. E incluso en provincia ha salido una resolución de la Suprema Corte durante la pandemia que si un colega estaba con COVID podía mandar el certificado y se suspendía los plazos procesales en los juicios de esa persona. Y eso queda registrado también a través del token. Así que o sea, hay contemplaciones, ¿no? Pero bueno, también hay que tener cuidado con esas cosas. ¿En suma alguien más? Profe, ¿es totalmente confidencial? ¿Qué cosa, Karina? Lo del token. ¿Nadie puede ingresar más que usted? A mi firma, sí, con ese token y con mi clave. Ni yo puedo entrar si no tengo el token. Si yo me voy de viaje y no llevo el token, no puedo firmar nada. Pero al mismo tiempo yo estoy litigando hoy de Loma de Zamora, en Mar del Plata, Bahía Blanca, San Isidro, Dolores, cosa que no podría hacer nunca antes, al mismo tiempo. Y bueno, el mismo día puedo estar presentando, en 10 minutos puedo presentar un escrito en Dolores, San Isidro, La Plata, cuando antes tenía que agarrar el auto, irme hasta Dolores, irme hasta La Plata. Bueno, Google, ¿alguien más? ¿Algún comentario en Google? Bueno, déjenme ver una cosita. Bueno, no, vamos a cortar un poquito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy les voy a perdonar la vida. Lo vamos a hacer la clase que viene. Este mismo que hice para hoy, porque había metido algo de prueba y lo de prueba no llegamos. Así que por hoy les agradezco la paciencia, la participación, la alta concurrencia. Somos más de 300 en este momento. Y bueno, avancen con la lectura porque septiembre pasa volando. Así que nos estamos viendo. El martes hacemos. El martes hacemos. Un segundo. El martes hacemos prueba y interpretación. ¿Sí? Prueba e interpretación el martes. ¿Sí? Estamos, y el jueves de la semana que viene arrancamos con efectos. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches, doctor.